Ni bien prendo la radio, una sonrisa provoca. 5 de la tarde, 12 minutos. Ricardo Alarcón, ¿qué va a hacer a las 21:30 hoy? Y bueno, voy a estar esperando un evento muy importante. Un evento muy importante porque es un clásico de la Sudamericana. Exactamente. Y es otra vez recibir al rival en casa. ¿Qué te parece? Ni más ni menos, un partido muy importante el de hoy. Muy importante. Así que con una copita de vino. Bien. ¿Puede tomar vino? Bueno, tomo muy poco. Ajá. Pero se ve que después del coronavirus, ¿viste? Sí. Post-COVID. Sí. Qué buen nombre para un vino, ¿no? Exactamente. Post-COVID. ¿Zafaste? Tómate un vino. Pero es que vos sabés qué es eso. Ahora me ha dado por celebrar. Cuando hay algo para celebrar, una copita de vino. Está muy bien. Y bueno, esperemos que también te puedas tomar una copita de vino a las 23:30. Esa es la idea también. ¿Cómo vivías los clásicos siendo presidente de Nacional? El pre, ¿no? Sí. Mira, en el pre siempre estaba nervioso, te voy a ser sincero. Como un hincha cualquiera, como el hincha de la tribuna. Claro. Pero además lo que me pasaba era que siempre yo toda mi vida salí, caminé por la calle, voy de compras al supermercado y todo el mundo me decía, Presi, ¿y hoy cómo salimos? Claro, como si uno tuviera el oráculo de Delfos. Claro, la bola de cristal. Y yo qué sé cómo salimos. Vamos a salir a ganar. Pero en el fútbol se gana y se pierde. Sí, vos empata también. Vos empata. Sí, pero a veces los empates son derrotas, ¿no? Entonces, en un clásico vos querés ganar siempre. Siempre. Yo, con mucho respeto para Peñarol, que además lo nombro, porque ese es otro tema filosófico que tengo. A ver. Hay muchos hinchas que hablan del tradicional rival. Ajá. Y cuando uno habla del tradicional rival, a mi juicio, lejos de minimizarlo, es al revés, le dan un lugar que... Claro, una importancia desmedida, desmedida, quizás. Exactamente. Ajá. Yo también digo Peñarol. Yo digo Peñarol siempre. Ajá. Y además, por supuesto que tengo amigos y familiares de Peñarol también. Pero... Por suerte, así los cargamos. Pero claro. Pero, y tampoco le molesta el nombre del estadio aurinegro, ¿no? Bueno. ¿O sí? No. A mí la verdad que no me gustó el nombre que le pusieron, pero lo acepto. Sí, a mí tampoco. Cada uno pone el nombre que quiere, a quien quiere. Sí. Y eso es problema de ellos, no es problema de uno. Sí. Mi segundo nombre es Humberto y a mí no me gusta, pero bueno, lo oculto y no se lo digo a nadie. Claro. Ahora, habías dicho, Ricardo, que si a ti te invitaban al estadio de Peñarol a la inauguración, hubiera sido. Por supuesto. Me parece que no tenía ningún sentido no ir. De hecho, creo que estos dirigentes de ahora han ido. Ajá, claro, sí. Claro. Porque lo que no hay que confundir son los roles que te tocan jugar. A ver. Una cosa es el rol de hincha. Sí. Y una cosa es cuando sos dirigente. O expresidente, ¿no? O expresidente, también, por supuesto. Claro. Como expresidente sé que voy a tener que ir porque algún amigo... ¿Sabes qué? Yo soy agnóstico, no soy creyente. Pero... Agnóstico... No ateo. No ateo. Ah, bien. No ateo. Respeto todas las religiones, no las profeso. Bien. Y tampoco las niego. ¿Está claro? Está clarísimo. Y muchos amigos y gente que no conozco y que me ha escrito, me ha dicho que ha orado por mí en este difícil momento que me tocó pasar. Algo que me emociona profundamente. Y algún hincha de Peñarol me dijo que había prometido que si yo me salvaba, me iba a invitar a su palco. Y vos decías, ojalá me muera. No, mátenme, desconéctenme. Pero
Sí, claro, son cosas que no hay que confundir. Claro, porque además la grandeza de un equipo no se mide por el tamaño del estadio. Por supuesto. Es como que vos por colgar la bandera uruguaya seas más patriota. O por estar de acuerdo o en desacuerdo con los gobernantes del momento, quieras más o menos a tu país. Son cosas absolutamente diferentes. Y en el tema del fútbol pasa eso, no importa. Y además, te voy a decir otra cosa, Peti. Sí. Con el famoso tema de la plaqueta. Wow. Que está ahora. La van a devolver. Que la van a devolver. A ver, si Ruglio nos estuviera escuchando, ¿usted qué le recomendaría? A Ruglio, que no joda, que la tire a la basura, si no le gusta, punto y aparte. Pero es un tema terminado. Que sea elegante y que no la devuelva. Por favor. O que nos regale otra que se le ocurra cuando vayamos. Si no nos gusta, la tiramos nosotros. La tiramos nosotros, claro. Y así vamos a pasar la vida tirando plaquetas y regalos. Pero por supuesto. Claro. Porque a mí me gusta discutir quién es el mejor. Ajá. No quién es el más viejo. ¿Qué crees que te diga? No me aporta nada a mí ser el más viejo. Sí. Lo que me aporta realmente es quién es el mejor, quién es el más inteligente, quién es el más feliz, quién tiene más pelo. Sí, también, bueno. No, yo lo estoy perdiendo. ¿Sí? Sí. No te preocupes que no pasa nada. No es lo que me dijo un amigo. ¿Qué dijo? Me dice, a vos estás perdiendo el pelo por el COVID. Sí, estoy perdiendo el pelo por el COVID. Me dijeron que es uno de los síntomas que hay, que no es un tema genético. Sí. Me dice, quiere decir que por lo tanto me van a hacer de nuevo. Y este amigo me dice, mira si te sale negro. Así que a lo mejor capaz que tengo pelo negro para la próxima entrevista, Peti, que me hagas. Está bien, avísame y yo me hago el mismo implante. ¿Siempre tuviste así una melena hipilla, rockera o descuidada desde el punto de vista del peinado? Siempre tuve algunas cosas que me significaba una pérdida de tiempo grande y no me gustaba. Ajá. Una era ir a la estación de servicio y tener que echar nafta. Eso me causaba, es una inquietud. Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo, estar en la cola y fijarte, ¿aquel auto vino antes que yo o después que vine yo? Y le están echando la nafta a él antes que a mí, cuando me correspondía que me la echara a mí. Todo eso siempre me puso muy nervioso. Sí. Lo mismo me pasaba cuando iba a la peluquería. Cuando iba a la peluquería odiaba eso. Además, cuando chico, me llevaban a un peluquero. Que tengo una anécdota muy linda. El peluquero, por supuesto, me agarraba la cabeza porque yo gritaba y pataleaba. Claro. Y me pasaba la máquina, me cortaba cero la cabeza. Horrible. Y una vez unos tíos que iban conmigo en el auto, mi tía le dice a mi tío, por la calle Rivera, doblá por Pereira. Y yo empecé a gritar, Pereira no, porque Pereira era el nombre del peluquero. Y al menos un escandalete, Pereira no. Por eso te digo, hay cosas que no me gustan. Y bueno, y la peluca que tenía me hizo un poco famoso en el fútbol. Claro, te identificaban. Hubo algún hincha que en su momento quería importar pelucas como la del presidente, tu peinado, claro, en señal de, no sé si era en señal de burla o de apoyo. No, de apoyo. Hablando de apoyo, también en su momento habías dicho que no te molestaba que Peñarol saliera campeón de la Libertadores, sí. Cosa que generó también cierto malestar en el hincha tricolor. Yo diría que en el fanático. En el fanático. No en el hincha. Los fanatismos no conducen a nada. No conducen a nada. Porque a mí me gusta viajar. He viajado mucho por el mundo. Y cuando me encuentro con un uruguayo, ¿y por qué me encuentro con un uruguayo? Bueno, mucha gente me conoce y entonces me dicen Ricardo, y me saludan, ¿no? Claro. O voy en un hotel y me dicen, acá hay otro uruguayo, y lo saludo, y nos abrazamos porque somos uruguayos. Nunca nos preguntamos primero de qué cuadro es.
y después lo abrazo. Siempre nos abrazamos primero, Sí. y después con el transcurso de la conversación sale Sí. de qué partido político sos, en Ajá. qué barrio vivís, de qué club de fútbol sos simpatizante. Por ahí escuché a alguien que dijo algo muy interesante, que de las cosas menos importantes de la vida, quizás el fútbol era lo más importante. Ujú. Y me gustó eso, ¿no? Por lo tanto, que Peñarol salga campeón de América, no te voy a decir que voy a aplaudir, ni mucho menos, Ajá. pero tampoco me va a molestar. Y menos cuando lo dije, porque cuando lo dije, habíamos quedado nosotros eliminados, pero no por Peñarol. Estábamos en series distintas. Ujú. Yo te diría que en ese momento me dolió mucho más perder el campeonato uruguayo. Porque, ¿Que quedar eliminado de la Libertadores? porque si hubiéramos ganado ese campeonato uruguayo, yo me hubiera ido de Nacional, dejando a Nacional con 4 campeonatos uruguayos al hilo. Ujú. Ganamos con Peluso, perdimos con un gran técnico y gran amigo, Eduardo Acevedo, pero nos ganó Aguirre. Después ganamos con Carrasco y al año siguiente ganamos con Gallardo. Si hubiéramos ganado el segundo campeonato, me hubiera ido con 4 al hilo, dejando al próximo dirigente en la posibilidad de un nuevo quinquenio. Pero bueno, no se nos dio. Fue un campeonato que hizo Peñarol fantástico, hay que reconocerlo, y Nacional también. Porque salimos segundo. No me preguntes con cuántos puntos, pero según los especialistas, en cualquier campeonato normal, con los puntos que sacó Nacional en ese segundo lugar, podíamos haber salido campeones. Claro. Ricardo Alarcón, ahora que nombrás a Carrasco, en su momento salió campeón y no se le renovó No se le renovó. No se lo renovó como técnico. Sí. ¿Es un tipo polémico, es un tipo difícil? Juan Ramón creo que él es difícil, y él lo reconoce, es difícil consigo mismo. Claro. Y está muy bien. Ajá. No me parece mal. Pero nosotros no le renovamos por otra causa. Ujú. Juan Ramón era un individuo que dividió las aguas en el club de manera muy fuerte. Y yo en aquella época, que era un club que estaba sumergido en una crisis muy grande, no solamente económica, institucional, tenía la necesidad de unir al pueblo tricolor. Y tenía que sacar fantasmas, terminar fantasmas. Y trajimos a Juan Ramón, logramos que saliera campeón, y nos pareció que era muy importante que se fuera como por la puerta grande como campeón. Claro. Porque después de salir campeón, en el próximo campeonato, ¿Qué haces? ¿qué haces? Tenés que volver a salir Tenés campeón. que salir campeón de vuelta. Ajá. Por A eso no, que ser, casi- a no ser que seas Marcelo Gallardo, bueno. salgas campeón como jugador y después salgas campeón como técnico, Claro. ya que lo habías nombrado. Sí. Contanos esa experiencia de haber tenido a Marcelo Gallardo en Nacional, haber cerrado su carrera futbolística y haberle dado la oportunidad como técnico por primera vez a quien es hoy uno de los técnicos más aclamados del Sí, sí. continente. Sí. Lo que pasa, Peti, es que vos tenés que tener, creo, una condición, y es darte cuenta de aquellas personas que tienen carisma, que tienen personalidad, y que son capaces de llevar cosas importantes adelante. Entonces, cuando vos ocupás un cargo de dirección, lo primero que tenés que tener es mucha humildad, saber que el que está arriba porque es el que menos sabe de todos los problemas que hay a tu alrededor. Por eso los presidentes de la República nombran ministros. Entonces, porque el presidente de la República debe de saber menos que el ministro de Salud Pública sobre salud, por decirte algo. Claro. Y debe de saber menos que el ministro del Interior sobre seguridad o el ministro de Defensa Nacional. Lo que hace es reunir a su alrededor gente mucho más idónea en esos temas. En el fútbol,
las dificultades que tiene el fútbol es que los dirigentes piensan que saben más que los técnicos, que saben más que los gerentes deportivos. Y ese es el gran problema que tiene, a mi juicio, el fútbol. Y yo hice lo contrario. Yo busqué formar un equipo de gente que estuviera atendiendo las dificultades que tenía el área deportiva, pero nombré un gerente deportivo que era Daniel Enríquez, y allí nos dimos cuenta que Gallardo, cuando termina el campeonato, en la cancha, todos los jugadores hicieron algo que nunca se había visto acá, por lo menos no teníamos memoria. Lo tiraron en andas, como te tiran en andas cuando te casás. ¿Entendés? Y lo tiraron en andas en la propia cancha. Como a Messi ganando la Copa América. Como a Messi ganando la Copa América. Lo recuerdo eso perfectamente. Y nosotros nos habíamos quedado sin técnico. Y entonces, claro, cuando te quedas sin técnico, empezás a ver qué oferta tenés. Y dentro de esa oferta que había una oferta que era Marcelo Gallardo, que nadie lo había pensado, y te diría que ni siquiera él lo había pensado. Tanto es así que nos costó mucho que aceptara venir y ser técnico de Nacional. Esa es una historia muy linda, porque después de haber tenido a dos compañeros como dirigente del club que estaban a cargo del área deportiva, Alex Saúl, sí, gran amigo, y Luis Bruno, otro gran amigo, sí, junto con Daniel Enríquez, enfermos todos y pensando permanentemente en lo mejor para Nacional. En la casa de Alex nos juntamos y allí, barajando, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Nos tiramos al agua y hablamos con Marcelo a ver si acepta. Y evaluamos todo. Lo primero que evaluamos fueron las contras. Y las contras inmediatas es, ¿tendrá autoridad para poder marcar la disciplina, el orden con quienes fueron sus compañeros hasta hace 15, 20 días atrás? Claro, porque una de las... A ver, es muy diferente cuando Gallardo, jugador, comparte con sus compañeros. Y otra cosa es siendo el técnico, ¿no? Claro, pero cuando Gallardo viene al Uruguay, se lesiona enseguida. Y teniendo su familia en Buenos Aires, él hace su recuperación en Montevideo. Recuerdo que cuando él se lesiona en el parque, esa nochecita yo fui al sanatorio, estaba en la camilla y bueno, y me dio la mano y me dijo, presidente, quédese tranquilo que yo vine para salir campeón. Nunca me voy a olvidar de eso. Bueno, pero son esas expresiones de deseo, que una cosa es una expresión de deseo y otra cosa que realmente ocurra eso, pero me quedó en la cabeza. Y lo que vimos fue que Marcelo, en el transcurso de su enfermedad, permanentemente estaba al lado del plantel, estaba con el equipo, con sus compañeros, y cumplió la función para lo cual lo habíamos traído, porque no lo habíamos traído solamente para que entrara a la cancha. Claro. Porque hay otra área que es muy importante en el fútbol y que es lo que se le dicen el vestuario. Mantener la cohesión de los jugadores, que son muchachos de diferentes niveles culturales, que provienen de familias muy dispares, y el fútbol es un deporte de equipo. Entonces, para tú salir campeón, no salís campeón con estrellas, salís campeón con un equipo de fútbol. Claro. Por supuesto que si el equipo está conformado por estrellas, tenés más chance de salir campeón. Y Marcelo, esa segunda, ese segundo objetivo lo había cumplido. Y bueno,
Recuerdo que quedamos en encontrarnos en la ciudad de Colonia. Bajó de Buquebús en Colonia y allí estábamos Alex, Luis Bruno, Daniel Enríquez y yo, nerviosos, esperando que bajara Marcelo de Buquebús, después de haber pasado 20 días meditando en Buenos Aires con su familia. Porque es muy difícil para un deportista recorrer el mundo y estar lejos de la familia. Sin dudas. Y cuando él vino a Montevideo... Debe ser lo más difícil, ¿no? Claro. Obviamente. Y cuando él vino a Montevideo y viene a Nacional porque tenía a la familia enfrente. Y sus hijos, que eran chicos, él quería tenerlos, quería disfrutarlos, quería llevarlos a la escuela, quería llevarlos también al baby fútbol, a jugar al fútbol. Y eso lo tenía que hacer en Buenos Aires. Entonces, cuando él había resuelto retirarse como jugador, bueno, él llegaba el momento de integrarse a sus afectos más profundos, que era su familia. Pero bueno, lo convencimos. Y Marcelo Gallardo comenzó su carrera como director técnico nacional y hoy es un célebre técnico del mundo. ¿Qué te pasa cuando lo ves triunfando? Bueno, una gran alegría. Además tenemos un vínculo muy lindo. Uh-huh. Tuve el honor de entregarle el premio como mejor técnico de América, uh-huh, el año pasado. Este año creo que no se hizo esto por el tema del COVID, no lo tengo presente. No recuerdo si fue el año pasado o hace 2 años. Y bueno, me eligieron para entregarle ese premio. Con Marcelo hablamos 2x3, nos mandamos mensaje. ¿Podemos hablar con Marcelo Gallardo para tenerlo en la selección uruguaya? Bueno, eso ya es un tema más difícil, es un tema íntimo. Sería muy bueno, sería muy lindo, pero es una decisión de él, no es una decisión que fácilmente lo tome. La Argentina lo ha querido como técnico, claro, y él no ha querido, creo, por ahora. Es muy difícil ser técnico de una selección. Es más difícil que de un equipo de fútbol, ¿no? Sin duda. Pero cuando tenés un técnico que hace 15 años que está trabajando y solo ha ganado una Copa América, algo está funcionando mal como expresidente del fútbol. ¿Cómo debería reaccionar? No sé si la AUF, no sé si el mismo técnico, estoy hablando de Tavares, sí. ¿Cómo debería reaccionar ante una situación donde se ha desperdiciado una generación única del fútbol, no solo uruguayo, sino mundial, ganando solo una Copa América, sino que no tenemos la oportunidad de levantar cabeza y estamos cada vez más hundiendo el Titanic? ¿Te puedo pedir un corte comercial? No, te contesto. Sí. Tengo mucho respeto por el maestro Tavares, sin ninguna duda. Y además tengo una profunda admiración por los jugadores del plantel. Sin duda los jugadores lo han salvado más de una vez. Sí. No, lo que ocurre es que también tenemos que pensar que ya me voy para otro terreno, pero no le estoy sacando el tujes a la jeringa. Exactamente, no. Pero la verdad es que nosotros los uruguayos, creo, puedo estar muy equivocado, somos muy soberbios y pensamos que el mundo gira alrededor nuestro. Y no es así. Yo recuerdo haber estado en el Estadio Centenario hace unos cuantos años cuando vino a jugar un amistoso Real Madrid contra Nacional, y creo que el partido terminó empatado y yo me fui con una bronca bárbara porque le dimos un baile de novela y yo pensaba, estos europeos de miércoles, ¿qué se piensan? Y fíjate lo que hoy es cualquier selección europea, que está, digamos, los clubes están tapados de jugadores sudamericanos sin duda, pero cualquier selección europea es fuertísima, sin ninguna duda. Y tenemos muchas cosas que
hacen de que el Uruguay sea un milagro. El primer milagro es la cantidad de habitantes que tenemos y poder todavía tener una selección que tenemos aspiraciones a ganar algo. El otro milagro es el milagro económico. El Uruguay pertenece al tercer mundo, y no sé si el tercer mundo hoy es el tercero, el cuarto o el quinto realmente, porque a medida que pasan los años las diferencias económicas son más grandes. Ujú. Y entonces, a medida que pasan los años se hace mucho más difícil tener la posibilidad de acceder a salir campeón en un medio tan profesional como es hoy el fútbol. Te lo voy a pasar a otro campo, A ver, a cualquier deporte. ¿De qué deporte querés hablar? básquetbol. Ahí Me lo gusta el tenés, básquet. ahí lo tenés. Nosotros no podríamos competir con nuestra selección, me parece, con un cuadro de la NBA de nivel medio. Ujú. Sería muy difícil. Pensá en el tenis, pensá en el golf, pensá en la natación, pensá en el ajedrez. Pensá en qué podemos destacarnos. Es muy difícil, Peti, realmente competir contra países que tienen tantos habitantes y gente y cuando el poder económico además se mete en el deporte. Porque hoy el ¿Usted deporte cree, no saber? es amateur el deporte, No, es a matar. es a matar, exactamente. ¿Usted cree que el poder económico influye a la hora de, quizás en un mundial, dejar que una selección siga y la otra no? No, eso no lo estoy diciendo. No, lo pregunto yo. No, lo que estoy diciendo que no es bien lo mismo vivir en una casa con calefacción, baño privado, viajar en primera clase, tener todos los servicios a mano, que venir en el... No sé si sigue existiendo el 125. El 125 Cerro. Claro, que venir en el 125 con Claro. un bolsito muerto de frío a practicar. Bueno, pero ahí hay No, hambre de gloria, ¿eh? Hay hambre de gloria, y eso es lo que yo te decía, Peti, recién. Eso es lo que hace que el Uruguay sea un país en el fútbol de milagro. Eso es lo que nos hace tener todavía la esperanza, y a lo mejor lo logramos, en determinado momento, aspirar a algún campeonato internacional. Hablando de milagro, decía Alarcón que es agnóstico. Tuteame, mirá que soy Sí, tan empecé joven como vos. claro, pero Bueno, ya sé que no te gusta tutear y no te gusta... es digamos, la profesión que me La lleva profesión. a tomar distancia. Muy bien, tomá, Ricardo, dime. Ricardo, Sí, decías que sos agnóstico, sí. que respetás todas las religiones, pero no crees en ninguna, Ujú, ni en un Dios. ujú. Es verdad. Pero después de lo que te pasó con el COVID, Ujú. ¿no sentís que hay algo que te agarró de la mano y te trajo de nuevo al lugar del cual no te querías ir? ¿Sabés lo que me dijo hace 2 o 3 días alguien que se acercó? Yo salgo a la calle, Sí. ahora soy más famoso que cuando era presidente de Nacional, te diría, Sí, ¿no? Porque con Nacional ganabas campeonatos. Sí. Acá le ganaste a la muerte. Claro, Claro. exactamente. Al rival más difícil. Sí, pero me dijo, Presi, que a usted no lo llevó Dios porque Dios es mancha y no lo quería. Y a lo mejor tiene razón, anda a saber. A lo mejor tiene A lo razón. mejor tiene razón, a lo mejor era mancha y no me quiso llevar. Pero realmente vi ¿viste estas cosas que te llegan por Facebook o por Instagram? Sí, en no las recuerdo. redes. Sí. Sí, y vi algo que me impactó, una fila larga
de hombres uno atrás del otro, que a la distancia y en el horizonte iban como subiendo al cielo. Y decía, vos estás en esa fila también. Lo que pasa que, y tus amigos, claro, y la gente que tenés, todos. Claro. Lo que ocurre es que no sabés en qué lugar estás, pero en la fila estás, no te olvides. Por lo tanto, aprovechá mientras estás acá a vivir con alegría y con felicidad. Luego de la pausa, vamos a hablar de este momento que debe haber sido un momento que te movilizó todo, ¿no? A vos, a tu familia, a tu pareja, tu mujer, tus hijos. ¿14 nietos? 14. ¿Los 14 son de Nacional? No. ¡Pausa! Ricardo Alarcón, ¿cómo le va? Bien, Peti, bien, un placer. Estoy muy a gusto acá, está calentito el estudio. Está calentito, pero es la energía que irradiamos. Ahora, estábamos leyendo mensajes de la audiencia y nos dábamos cuenta que ha despertado mucho cariño, pero no es de ahora por la situación COVID que ha soportado, sino porque siempre ha tenido muy buena relación también con los hinchas de Peñarol. ¿Lo siente así? Bueno, lo que ocurre es que el fútbol es un deporte, nada más que eso. Nada más que eso, es un deporte. Este mensaje dice, quiero agradecer a Ricardo porque gracias a él y a sus directivos me pude casar en el parque. Recuerdo que una vez con una novia terminamos bailando el vals arriba del pasto. ¿En la cancha? En la cancha, sí, en la cancha. Estaban solamente... ¿Sabés qué? El gran problema del parque era el canchero, divino tipo, sí, pero que no quería que Nacional practicara, porque en una práctica deshacés la cancha. Sí. Entonces tuvimos que colocar una alfombra para que fuera el juez, entraran los padrinos y los novios, los padres, los familiares más cercanos. Los otros estaban en la tribuna y bueno, yo pude entrar a la cancha a saludarlos, a sacarnos una foto. Claro, el fanatismo o el folclore del fútbol tiene esas cosas, ¿no? Que hay gente que se quiere casar en el Parque Central, hay gente que tira las cenizas de su familia también. Me ha pasado claro. Cuando quisimos cambiar el césped, tuvimos ese problema. Claro. No cambien el césped que está mi padre. Claro, ahí. Exactamente, claro. Sí, parece mentira, pero hay que tener mucho respeto por esos sentimientos, por supuesto, que ocurren, claro. Pero lamentablemente el césped lo tenés que cambiar. Claro. Pero pasa eso, y también, viste, el hecho de ir al estadio y de pronto viene un hincha y te dice, presidente, quiero presentarle a mi señora. Y la señora está embarazada y se levanta la blusa y tiene tatuada en la panza arriba Nacional o cosas por el estilo. Te encontrás con cosas insólitas. ¿Eso es lo más loco que le tocó ver de un fanático? ¿O ha vivido cosas más locas quizás? He visto de todo un poco. Ahora tendría que hacer memoria, Petit. La verdad que no recuerdo, pero te voy a contar una anécdota. A ver. Termina un clásico que ganamos. Bien. Y había ido con una de mis hijas. Tengo una hija que vive afuera, en Punta del Este, hace muchos años, y se venía en el ómnibus, se bajaba en Tres Cruces, se iba para el parque, y ahí se encontraba conmigo, veíamos el partido, y después se tomaba el ómnibus de vuelta para volver. En ese fin de semana ella resolvió quedarse. Salimos del estadio. Sí. Y me dice, papá, ¿qué? Levantá la ventanilla. Y yo no entendía. Y la estaban salivando desde el ómnibus que estaba parado al lado, entre la fuente del parque y el obelisco. Ahí estaban todos los ómnibus parados y claro, había una cantidad de hinchas de Peñarol que nos vieron. Bueno, levanté la ventanilla y pudimos zafar. Tenía que ir para el puertito del buceo. Y obviamente yo tomaba una ruta para tratar de evitar el lugar lógico de la concentración de los
hinchas de Peñarol más fanáticos en el ombú de Ricaldoni. Sí. Entonces daba toda una vuelta, subía por Pablo, cruzaba 18 de julio por Pablo de María, y de pronto veo como a 2 cuadras a 2 chiquilines con la camiseta de Nacional corriendo desesperadamente. Uy. Y vengo con el auto y cuando llego a la primera esquina, venía una patota corriendo desaforadamente y se ve que los gurises estaban disparando. Sí. Entonces yo entreparo el auto, empiezo a entrepararlo y saco la cabeza para que me vean a mí, claro, y tratar de distraerlos para que me insultaran a mí y no a los gurises estos. Entonces mi hija con un susto bárbaro, imagínate, Sí. Peti. Yo pensé que ibas a rescatar a los chicos, los ibas a subir a Eso ocurrió después, pero ellos Claro. estaban como a 2 cuadras. Claro. Cuando yo llego, pero ¿qué pasa? Cuando sigo mirando, los gurises doblan a la derecha porque venía otra patota por la otra calle. Uy. Aceleré y logré frenar con el auto Sí. y doblé también a la derecha y como a la cuadra y algo, los gurises que venían corriendo les empezamos a gritar. Estaban tan cansados y tan desesperados que ni siquiera miraban para la derecha, que era donde yo venía con el auto. Claro. Cuando me vieron, creo que se tiraron por arriba de la ventanilla, no sé, una cosa infernal. Bueno, lo cierto es que los dejé en la casa. Un par de años después hubo una fiesta de una radio partidaria de Nacional, Sí. allá por Avenida Italia, el Centro Gallego creo que se llama, y bueno, me invitaron a esa reunión, y cuando estoy en la fiesta, se acercan 2 jóvenes, me dicen: presidente, ¿se acuerda de nosotros? No, la verdad que no. Lo queremos saludar. Bueno, yo también, un gusto. No se acuerda de nosotros, no. Y entonces dice: mire, tenemos esto para usted. Y sacan un tubo de plástico y con una tapa, de esos que usan los arquitectos, ¿viste? Sí. Para los planos. Sí, sí. Y entonces abro la tapa, saco de adentro del tubo una hoja blanca que era una caricatura, ¿no? Y aparecía Ricardo Larcón arriba del auto con medio cuerpo para afuera, vestido de Superman. Y Muy creativos. muy creativos. Sí. Por supuesto que lo tengo encuadrado en casa, lo tengo con vidrio colocado a eso. Eran los chicos que pudiste rescatar. Que pudimos rescatar. Tengo muchas anécdotas que puedo contar. Algunas no se pueden contar en público. Bueno, pero ¡nos vamos a son la buenas. pausa! Dejemos un poco el fútbol. Sí, dime. Y vayamos a un tema que le tocó vivir de manera inesperada. ¿Cómo recibió la noticia de que su señora dio COVID positivo? Bueno, fue muy extraño porque ella es fanática de tener todas las ventanas abiertas para que la casa se oree, como dicen, ¿no? Sí, sí. Y yo, como sufro siempre de la garganta, de la nariz, siempre le decía: cerrar las ventanas porque yo me engripo enseguida. Y un buen día, la que estaba engripada era ella. Y entonces le dije: pues eso te pasa por no hacerme caso. Esto es terrible, acá no se puede vivir. Caminamos en medio de un vendaval. Fiebre, en cama, se niega a llamar al médico. Yo no le hago caso, llamo por teléfono a la emergencia. Estoy a los 2 días, ¿no? Claro. De esto, ya había pasado 3 días porque ella no se mejoraba. Cuando viene la emergencia, ella esa mañana ya estaba mejor. Y la doctora le dice: bueno, mirá, no tenés nada. Dice, puede haber sido efectivamente una gripe, pero por las dudas, hisopate. Le hace el pase para hisoparse, eso fue un sábado, se hisopa el domingo, y vamos juntos. Ella se hisopa y estaba el domingo de mañana, me dice: no voy nada, siempre me siento bárbara. Y bueno, vamos, se hisopa, y nos dicen: bueno, si no tenés nada, te mandamos un mensaje, si llegás a tener positivo, te vamos a llamar por teléfono. Y bueno, estuvimos esperando el mensaje y nunca llegó, y creo que a las 9 de la noche suena el teléfono y era para avisarle que que estaba
le había dado positivo el examen, y no habían pasado 20 minutos que tenía a los enfermeros en casa para hisoparme a mí, que bueno, que también me dio positivo. Ujú. Ella, nos quedamos en casa y estuvimos cerca de una semana. Ella ya se había recuperado, se había sentido bien, y yo no sentía nada. No sentía realmente nada. Pero empecé a pensar en un gran amigo, en Alberto Sonsol, Ujú. que él salió al aire con COVID desde la casa y explicó que sí, que tenía coronavirus, que había que cuidarse, como él decía, el pueblo quiere vivir, la gente quiere vivir, Sí, sí. era lo que él permanentemente decía, pero comentaba, no siento nada y estoy acá, y por eso puedo salir al aire en el programa que él estaba en la televisión. Ujú. Y yo me acordaba de eso con Alberto, amigos de muchos años, ¿no? Y un buen día me trajeron un aparatito, el famoso saturómetro, que es un aparatito que odio, Para medir el oxígeno para en medir sangre. el oxígeno en sangre. Ujú. Y obviamente, sabéis que tenés que tener, creo que de 95 para arriba, y yo andaba por los 80. Así que me dijeron que me tenían que internar. Yo no quería, porque mi mujer también estaba con coronavirus, no quería que se quedara sola. Ujú. Y cuando tenés esta enfermedad, el gran problema que tenés es que nadie te puede venir a ayudar. La soledad. Es la soledad. Ujú. Es muy difícil. Es una enfermedad traicionera, ingrata, Cruel. Ujú. Pero bueno, vino la ambulancia, me sentaron en una silla de ruedas, me colocaron una escafandra, me conectaron al oxígeno y no me subía el oxígeno, me llevan al británico. ¿Tenías miedo en ese momento? No, la verdad que tenían una gran inconsciencia. Ujú. Te diría que nunca en todo el proceso tuve miedo, el miedo lo tuve después que salí, pero no en ese proceso, Ujú. porque estuve 3 o 4 días en sala común. ¿Sin notar que se deterioraba la salud? ¿O notabas que había algo que se estaba deteriorando y se estaba complicando? Más allá de lo que te podía decir el médico. Uno tiene momentos en que niega las cosas y no las recuerda. No te contesto esto que me preguntaste, no porque no te lo quiera responder, sino porque no me acuerdo. Ujú. No recuerdo nada. Un día me dormí, pero me han dicho que cuando te van a intubar para darte oxígeno artificial, Ujú. el médico primero te pregunta. Así que yo debo de haber estado consciente y debo de haber respondido que sí. Lo que sí recuerdo que cuando estaba internado le escribí un WhatsApp a mi mujer y le dije, quédate tranquila, no me abandones porque voy a volver. Y las promesas se cumplen. Y las promesas se cumplen, exactamente. Ujú. Ella sufrió mucho, como mis hijos, como todos los amigos, como todos los que los seres queridos que uno tiene alrededor, y como tanta gente que no conozco y que recibí tantos mensajes. De eso podemos hablar más tarde. Claro que sí. Pero yo me dormí y ¿Estuviste inconsciente durante todo ese mes que estuviste en el CTI? Sí. A mí me hicieron un coma farmacológico. Ujú. Y y después te quitan las posibilidades de movilizarte. Sí. Si será cierto lo que yo te digo, Sí. que uno se olvida de las cosas porque hace una negación, tengo escrito aquí un papelito Sí. con la palabra que yo no me puedo nunca acordar,
Sí. Déjame ver si lo encuentro, que exactamente lo que te hacen es bloqueos musculares. ¿Qué es el bloqueo muscular? El bloqueo muscular es que no tengas fuerzas en ninguna parte del cuerpo, para permitir que lo único que funcione y de manera artificial sean los pulmones, porque respirás de manera artificial. Claro, y cualquier movimiento que hagas, estás forzando al cuerpo. Exacto, estás gastando energía. Estás gastando oxígeno. Y oxígeno. Energía. Entonces, te crean el coma farmacológico y te dan bloqueantes musculares. Con esos bloqueantes musculares estuve prácticamente un mes y ese es el momento peor, digamos, de la enfermedad, porque yo estaba totalmente inconsciente. ¿No lográs recordar nada? No, todo el mundo siempre pregunta lo mismo, ¿no? De alguna luz celestial que se te aparezca. Claro, alguna señal, o quizás un sueño. Sí, tengo para contarte, pero en principio y a grandes rasgos, digamos, yo te diría que me dormí y después me desperté. En el medio ocurrieron cosas que de pronto inconscientemente las recibí, pero del cual no soy muy consciente de estas cosas. Por ejemplo, lo primero que te dije, que me tienen que haber preguntado si aceptaba que me intubaran, y debo de haber dicho que sí. Cuando a ti te ponen los bloqueantes musculares, a veces no alcanza. Y entonces lo que tienen que hacer es, no sé cómo es que se llama, te tienen que estornar. O sea, te tienen que dar vuelta. Porque si te dan vuelta... O sea, mirando hacia abajo. Mirando hacia abajo. Yo me acuerdo que cuando salí y me contaron eso, lo primero que se me ocurrió fue recordar esas imágenes que tú ves de los frigoríficos que vienen las carnes colgadas, ¿viste? Por un riel. Y me imaginé que me habían colgado en algo así, ¿entendés? Y esa fue la primera sensación que tuve horrible de ese cuento. Sí, también recuerdo que en determinado momento yo ya estaba semiconsciente y venían y me decían que me agarrara, como que una especie de percha que había, y era un aparato que me levantaban de la cama y me sentaban en una silla. Para darme vuelta mientras yo estaba en coma farmacológico, trabajaban como 5 o 6 personas. Claro. Entonces me quedaron secuelas, ¿viste? Tengo alguna cicatriz todavía acá en la cara, que es de ese momento. Tengo problemas en la nariz, que tengo la narina tapada, la izquierda. Tuve problemas en un oído que se me ha ido por suerte y ahora oigo bien. ¿Y problema del gusto y el olfato también? No, problemas del gusto y del olfato no tuve, realmente no tuve. Lo que tuve sí fue algún sueño que, lo he comentado por allí, que se ve que en determinado momento me dijeron que había tenido COVID y yo no quería tener COVID, se ve, y entonces le pregunté a mi mujer, estuvimos en Chile, y ella me dijo, no, nunca fuimos a Chile, porque hemos viajado, ya te dije, por todo el mundo. Sí. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? Porque yo estaba seguro que habíamos ido a Chile, habíamos ganado un concurso de baile en un restaurante precioso a media luz, en la montaña, y de premio era un pedazo de carne enorme con hueso embebido en vino, y que entonces habíamos salido con un cohete de novela. Sí. El auto había dado una cantidad de vuelcos, y por eso yo estaba internado. Tu mente seguía se ve que hablando con la psicóloga, quizás esas vueltas del auto
podían estar relacionadas con las veces que me dieron vuelta estando yo inconsciente. Claro. Lo que no tenía nada que ver eran los guitarristas, que eran los hermanos Acevedo, Eduardo, que están en Chile, estaban en ese momento en Chile dirigiendo, Sí. Eduardo y Alejandro, y en mi sueño eran los que tocaban la guitarra. Viste que en los sueños uno mezcla todo. Y mi hijo se mataba de la risa y me dice, papá, ¿y vos cómo estabas vestido? Y yo le dije, yo de mariachi, que no entendía. En Chile, ¿no? En Chile y de mariachi. Pero el cuerpo humano es una máquina increíble, ¿no? Porque estuviste fuera del mundo durante un mes. eso es lo más complicado. Porque tú estás fuera del mundo 8 horas. Cuando dormimos. Cuando dormimos. O sea que saca la cuenta de la edad que tú tenés, divídelo entre 3, la tercera parte de tu vida estás dormido. La dormimos. La dormimos. Pero no de corrido. Claro. Sino en periodos de cada 12 horas. No, cada 16 horas dormís 8 horas más. Es así. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, la tercera parte del día uno la duerme. Claro. Pero no un mes seguido. Pero no un mes seguido. De corrido. De corrido. Entonces recuerdo que vino una chica y me dice, presidente, estamos muy felices. Yo la miro, no sabía quién era que me estaba hablando, porque los análisis dieron bien y le van a dar el alta del CTI ahora no más. Y viene otra y me dice, y además le quiero explicar que Nacional salió bicampeón y además cambiamos 4 veces de técnico. Y yo no sabía de qué me estaban hablando, imagínate. No tenías noción del tiempo que pasaste dormido en el CTI. Y ese es el miedo, cuando tú me preguntaste si había tenido miedo. El miedo lo tenés después, cuando empezás a tomar conciencia que Pettinati siguió teniendo el programa mientras yo estaba muerto en el Británico. La vida continuó. La vida continuó. Cumplió años una de mis nietas. En el país pasaron cosas, en el mundo pasaron cosas. Siguió saliendo el sol, siguió lloviendo. La gente pasó frío, pasó hambre, algunos se emborracharon. Andás a ver lo que pasó. Esto demuestra que uno es muy frágil. Absolutamente, absolutamente. Y qué importante es el día de hoy. Porque es muy importante el pasado, que es el que construye de tu historia, tu personalidad, lo que sabés. Es muy importante el futuro, porque tú te planteas tus objetivos de vida, lo que querés hacer contigo. Pero a veces te planteas objetivos que son no inalcanzables, pero que te planteas objetivos de pronto para 10 años, para 15 años, y a lo mejor no llegás a esos años para alcanzarlos. Y te estás olvidando de plantearte objetivos para el día de hoy, que son los que con seguridad vas a alcanzar. Entonces, yo aprendí, por ejemplo, que tenía que tener un objetivo que era abrocharme los botones de la camisa. Y cuando logré abrocharme los botones de la camisa, me sentí extremadamente feliz. Cuando pude pinchar con un tenedor una milanesa y con un cuchillo cortarlo, me sentí extremadamente feliz. ¿Por qué? Porque uno sale del CTI o de COVID devastado. Y sí, como me dieron bloqueantes musculares, claro, yo no podía levantarme de la cama. Quise apoyarme para incorporarme y no podía, y no sabía por qué. No sabía que me habían dado bloqueantes musculares. Y te dieron bloqueantes musculares y vos decís, ¿y eso qué es? No entendés lo que es. Y te lo dicen una vez, y te lo dicen 2 veces, y te lo dicen 3 veces, hasta que vos recién empezás a entenderlo. Mis hijos me decían, otra vez, papá, ¿nos preguntás lo mismo? Mi mujer otra vez siempre me decía lo mismo, es la 5ª vez que te cuento determinados temas. A mí me pasa eso y sin COVID y con 20 años menos. Pero es así. Uno además no se despierta de golpe.
¿Cómo te despertás después de estar un mes en CTI? Y bueno, los primeros, yo te diría que estuve un mes en CTI y después estuve 25 días en sala común. Ahí está. La mitad de esos días que estaba en sala común seguía todavía borracho. O sea que fue muy complicado el tema. Ese video que se viralizó, saliendo del CTI, claro, que nos emocionó a todos, sí, hablándole al personal de la salud. Claro, fue un video que a mí me sorprendió también, que fue un video casero, porque a mí me dijeron, presidente, nos vamos de acá a otra sala, me sacaron de la cama, me sentaron en la silla de ruedas y me tapan con una manta, y yo no sabía lo que iba a pasar. Y de golpe, cuando salgo de la habitación, en el pasillo, estaba todo el personal de la salud aplaudiéndome. Peti, eso yo te diría que es de las emociones más grandes que he tenido en mi vida, comparable con esas emociones de cuando nace un hijo, por decirte porque algo. Tiene que ver con volver a la vida. Exactamente, es volver a nacer. Y no podía hablar. Yo tenía toda la garganta inflamada, por los caños, por cómo me habían entubado, ¿eh? Mi voz es otra totalmente distinto. Me miro y me pongo a reír porque parezco una viejita, ¿viste? Con esa mantita puesta. Pero cada vez que escucho ese video yo también me emociono, porque digo, ¿cómo pude decir lo que dije? No sé, me salió del corazón. Del hígado, sí. Me salió de adentro. El agradecer, y además de agradecer, el decirle a la gente lo importante que era cuidarse, y después decirle a todo el mundo que estábamos enfrentados ante un enemigo desconocido, que no sabemos con qué armas combatirlo. ¿Y qué te pasa cuando ves a los negacionistas? Aquellos que dicen que no a las vacunas, embanderados con el doctor Salle, por ejemplo. Bueno, me fui a vacunarlo esta semana. Hoy estamos a jueves, ¿no? El lunes. Me fui a vacunar a la Antel Arena. Y había salido, había salido y estaban vacunando a mi señora. Y estoy ahí en uno de los corredores, de la vuelta que tenés que dar en Antel Arena, y había un muchacho, treintón, que estaba esperando a su mamá, que la estaban vacunando. Y me dice, estoy esperando a mi mamá. Ah, qué bien, le digo yo. Y él me dice, pero yo no estoy de acuerdo con esto, yo no me vacuné. ¿Por qué no te vacunaste? Y bueno, yo no me vacuné porque no creo en esto. Porque no hay vacunas para los niños con hambre. No hay vacunas para, bueno, no sé, me empezó a hablar. Y yo le digo, espera, no me digas más, porque esas preguntas que me estás haciendo, yo también me las hice. Y discúlpame, pero te tengo que contestar una pelotudez y no tengo ganas de contestarte. Porque lo que le tenía que contestar es lo que por ahí se ve, ¿no? Hay otro dibujito que es de una niña que le pregunta a su mamá, ¿qué es esa cicatriz que tenés en el brazo? Y la madre le dice, es la vacuna contra la viruela que me dieron hace muchos años y que, como todos nos vacunamos, tú no tenés la cicatriz porque no fue necesario vacunar a las nuevas generaciones. Yo respeto profundamente lo que la gente piensa, pero a veces uno no puede contenerse, ¿no? Y quizás después me arrepentí de haber dicho esto que dije. Este muchacho quedó entrecortado y a mí me dieron ganas de pedirle perdón, te voy a ser sincero. Pero ya está, ya había pasado. Me vino ganas de pedirle perdón porque también aprendí que las palabras hieren más que las pedradas. Y uno tiene que tener mucho cuidado con sus expresiones y con la forma de pensar. Y además, Peti,
debes tú, que tenés, considerar que una gran audiencia, debes de tener muchos que opinan igual, que están en contra de las vacunas, y que no están de acuerdo con estas cosas. Y uno tiene necesariamente que respetarlo, porque podemos tener nosotros una conversación de boliche a solas, pero cuando tenés un micrófono por delante, yo antes decía, ¿no?, cuando hablaba, volviendo al fútbol, que cuando a mí me entrevistaban yo había aprendido que no le hablaba solamente a los hinchas de Nacional, porque también la radio la escuchaban los hinchas de Peñarol, de Wander, de Cerrito, de Fénix, los que estaban internados, los que estaban en los hospitales, los presos. Es cierto. Escucha todo el mundo lo que estamos hablando. De todas maneras, estoy alineado con lo que decís. Hay que respetar cada una de las teorías y cada uno de los pensamientos, pero también tenemos que utilizar responsablemente el micrófono. Y si podemos ayudar a pensar o a repensar algunas cosas, sobre todo cuando se trata de salud y de la vida de la gente, hay que hacerlo. Sin duda, la labor de un comunicador realmente creo que es generar valores positivos. En malos pensamientos. Sí, porque es así, porque a través del humor... El humor es algo muy importante que a la gente lo hace pensar. Y bueno, y de eso se trata, ¿no? De generar valores positivos a la sociedad. ¿Y nos vamos a ir a la pausa? Luego de la pausa, sí, hay mucha cosa para hablar, ¿eh? Bueno. Quiero que me cuentes, antes de la pausa, ¿qué fue lo más loco que hiciste en un viaje de los que a vos te gusta hacer? Hice muchas cosas locas. Hice muchas locuras. De elegir una es muy difícil porque... Entonces pensala. Lo pienso, sí. Y luego de la pausa, con malos pensamientos. Ricardo Alarcón, en Malos Pensamientos. Se está haciendo la noche y hoy a las 21:30 juegan Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central. ¿Podés gritar los goles? Sí. Sí, claro. Ok. Claro. Aguantá entonces. Sin duda. Estamos con Ricardo Alarcón, expresidente de Nacional, pero no fue lo único que hizo en su vida. ¿Quién era Ricardo Alarcón en su infancia? ¿Era un niño aplicado? ¿Era un niño rebelde? Yo perdí a mi madre con 2 años y pocos, 2 años y 3 meses. Y mi papá quedó con 4 hijos, 3 hijos adolescentes, y un bebé, que era yo. Y bueno, papá trabajaba en una imprenta, en el depósito de la imprenta. Yo soy de una familia muy humilde, del buceo, y una tía abuela mía que no tenía hijos, prácticamente ella y su esposo me criaron. Fui hijo único. Aquellas familias numerosas, ¿viste? De muchas, de muchos integrantes en la familia. Mi tía abuela tenía casi la misma edad que su sobrina, que era mi mamá. Entonces, me criaron ellos y prácticamente fui hijo único. Mi tío era coronel del ejército, era ballista, de esos ballistas de don Pepe Valle, anterior a los militares que vinieron después, a la dictadura. Él fue el que me dio los valores, que me inculcó la defensa de la libertad, el amor por la democracia, porque era una familia donde la política era algo que se conversaba muy seguido. Y ¿por qué terminó yendo al liceo militar? Porque Alarcón. hice primero y segundo año en el Liceo Miranda, y mi tío me dijo: mira, vas a aprender mucho en el liceo militar. Y sí, efectivamente, aprendí mucho. Aprendí a valorar el agua caliente, salir de la ducha y tener poderte secar después de una buena ducha caliente.
por decirte algo, ¿no? Sí, sí. Valoré el waterclub, porque íbamos de maniobra. Yo cuando estaba, recuerdo, en maniobras en Colonia, era un niño, un chico, no sé, 14 años, nos enteramos que habían matado a Kennedy. Fíjate en los años que hace, no sé si vos habías nacido. Sí, tenía 1 año, Bueno, 2 años. Y fueron años muy lindos. Y tengo, por supuesto, que de aquella época, recuerdos de compañeros torturadores y compañeros tupas. Tengo recuerdos de compañeros que murieron con las Fuerzas Armadas y tengo recuerdos de compañeros que son desaparecidos o que aparecieron muertos. Yo fui compañero de Willy Huaylo en el Crandon. Yo hice los primeros años de primaria en el Crandon, hasta 4º año de escuela, y Willy Huaylo me lo encontré en el liceo militar, y Willy apareció muerto en el mismo auto en que apareció muerto Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, en Buenos Aires. Éramos compañeros de clase del liceo militar y también fuimos compañeros de clase en la escuela, en primaria. Y bueno, y tengo algún militar torturador ¿Que fue compañero del liceo? Que fue compañero mío del liceo. Nosotros los de mi edad somos de una época muy fermental. Yo hubo una época en que dije, pucha, yo nací mal, porque no nací en la época que me hubiera gustado nacer. ¿Porque en qué época le hubiera gustado nacer? A mí me hubiera gustado nacer, no sé, de pronto haber estado en la Batalla de las Piedras, en el desembarco de los 33, haber sido parte de la historia. Sí. Y cuando pasan los años me di cuenta que somos parte de la historia también. Somos parte de la historia también, y que en nuestra vida pasaron cosas muy importantes. Llegamos a la Luna, por decir algo. Bueno, lo del COVID ahora. Claro. La guerra de Vietnam. Yo estuve en Vietnam con mi mujer, ahora me estoy acordando, que tú me preguntabas alguna cosa loca. Sí, de los viajes. De los viajes. Y estuve en Vietnam con mi mujer, y estuve en Cu Chi, que es la zona más caliente de la guerra. Ahí aprendí que los vietnamitas odian más a los chinos que a los americanos. Y estuvimos en los túneles donde ellos se escondían, y aprecié lo que es la defensa de la tierra propia, ¿no?, ante un invasor, independientemente de los principios de lo que es la democracia, o lo que es el comunismo, por hablar de lo que era la Guerra Fría en aquella época. Porque una cosa son los principios ideológicos y otra cosa distinta es el sistema de vida, si tú perteneces al mundo capitalista o al mundo comunista. Por eso que China hoy es un país tremendamente capitalista, donde el capitalismo avanza en todo sentido y ves las torres enormes, pero sin embargo tiene un gobierno que es comunista. Y entonces yo creo que es muy importante diferenciar esas cosas. Y eso tú lo vas aprendiendo viajando, de la misma manera que querer a los animales. Estuvimos en Asia y fuimos a una reserva con mi mujer, que me recordaba hace unos minutos, y estuvimos en una reserva de elefantes. A convivir con ellos, a darles de comer, a salir a pasear, como podés salir a pasear con tu perro, con tu gato, y a bañarlo. Estuvimos, tenemos filmado. ¿Te estuviste bañando con elefantes? Sí, me estuve bañando con elefantes y bañándolos a ellos. Que es mucho mejor de que te bañen ellos a vos. No, me bañaron, porque en determinado momento íbamos caminando y claro, y pasamos por un charco ahí que había barro, y el bicho agarró, viste, con la trompa y me tiró y me empapó, me embarró de arriba abajo. Venís de una familia ballista. Ballista. Papá militar. No, mi tío militar. Sí.
Ahí está. Mi tío Venís de una militar. familia ballista. Mi tío con militar. Tu tío militar. Mm. ¿Y sos o siempre fuiste un hombre de izquierda? Bueno, los ballistas son de izquierda. Ujú. Vamos a empezar por allí. Sí, claro. Cuando el golpe de Estado, mi tío era coronel retirado y en mi casa se hicieron reuniones antigolpistas. Y en mi casa, bueno, se vivieron momentos muy difíciles. Te voy a contar más. En la dictadura de Terra, mi tío, que era en ese momento capitán, el 1 de mayo, cuando se hace el desfile militar por el cambio de mando, él iba al frente de determinadas tropas y al pasar por el palco oficial no dio la orden de saludar al presidente. Cuando termina el desfile en el obelisco, lo estaban esperando y lo llevaron 6 meses detenido a la Isla de Flores. Ujú. O sea que, bueno, todo eso lo mamé. Yo no había nacido cuando el golpe de Estado de Terra, pero sí mamé todos esos cuentos. Entonces, obviamente que yo soy de la generación de los estudiantes que Manifestaban. Y Ujú. tuve amigos. Murió Liberarse, que es el más conocido de todos. Sí, 14 de agosto. Exactamente, pero el 20 de septiembre, si yo mal no recuerdo, matan a Susana Pintos y a Hugo de los Santos. Hugo de los Santos era compañero mío de preparatorios y de facultad. Habíamos salvado Matemáticas 1 con los apuntes de otro gran amigo, Walter Cancela, que fue presidente del Banco Central. Ujú. Y fíjate lo que son las cosas insólitas de la vida, ¿no? Yo no estuve en esa manifestación, porque ese día ya estábamos aburridos de salir todos los días a la calle, ¿no? Y ese día otro gran amigo mío me dice, che, me recomendaron una película fantástica. Vámonos al cine hoy en vez de ir a la manifestación. Y fuimos al cine Luxor, que después daba películas Porno, pero en sí. aquella época no eran porno. Y fuimos a ver una película de Peter Sellers, increíble. Peter Sellers, Sí. ¿Qué? ¿La fiesta inolvidable? no, No. Un disparo en la sombra. Opa. Y vos fijate el nombre de la película. Ujú. Salimos del cine Luxor, caminando por 18 de julio. Yo vivía en 18 de julio y Gaboto en ese momento, y 18 de julio era un desierto. El olor a gases era terrible. Y bueno, llegué a casa y él se tomó un ómnibus. Él vivía cerca del Parque Central. Y al otro día mi tío, coronel del ejército, me despierta con la noticia de que habían matado a Hugo de los Santos en lo que era el antiguo Liceo Francés. 18 de julio, al lado de la Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional. Y yo no había estado, yo había estado viendo nada más y nada menos que una película fantástica de Peter Sellers, pero que tiene un nombre que no se me va a borrar nunca, ¿no? Un disparo en la sombra. Ujú. Ricardo Alarcón, si bien era estudiante y manifestaba y un hombre de izquierda, ¿sigue siendo de izquierda? Soy disidente. Eso se lo escuché a Grompone decir y me encantó la palabra. Soy disidente. Yo fui militante bancario porque mi primer trabajo, lo primero que hice fue dar clases de matemáticas, Ujú. de manera privada en casa. Era un loco de miércoles, ¿no? Ujú. Pero cuando le enseñaba a los chiquilines aprendía yo, porque es la mejor manera de aprender, enseñarle a otros. Pero entré en el banco, en un banco precioso, que no existe más, el Banco del Plata, y ahí fui dirigente de AEBU. Eran momentos bastante complicados para los bancarios, ¿no? Claro. La huelga del 69. Del 69, claro. Sí, sí. ¿Es cierto que Seregni ordenó darle palo a todos los bancarios? en ese momento? No. Seregni casualmente deja... El gran lío de Seregni es ese, ¿no? El gran lío de Seregni es que él se resiste a ese tema, Ujú. y por eso deja... Su carrera militar. Sí. Me estoy acordando de otra cosa, ¿no? Que A no ver. tiene nada que ver con esto.
Estaba leyendo un libro, Sí. no me acuerdo ahora el nombre del autor, que habla sobre las distintas opciones sobre Artigas. Artigas, que es un fenómeno creado por los historiadores para tratar de unir a blancos y colorados, porque todos los lugartenientes de Artigas se peleaban entre ellos, Ujú. Rivera, Oribe, La Valleja, Flores, y entonces crean un personaje que es Artigas, ¿no? Del cual todo el mundo, en definitiva, se abraza. Ujú. Y me hiciste acordar con Sereñi. Sereñi, en su famoso discurso, le habla a Artigas, como también hicieron los militares, que sacaron una redacción hablando de la seguridad según Artigas, Ujú. y todos los políticos blancos y colorados siempre han defendido a la figura de Artigas. Entonces, cuando uno se pone a pensar en la historia, obviamente hay ópticas muy distintas. Este es un tema polémico que tendremos que hablarlo en otra oportunidad. No, pero es Para interesante profundizarlo. conocer la historia de nuestro país. Por ejemplo, en el año 73, cuando Sí, el golpe. viene el golpe de Estado, tú que... Yo estaba en el banco. Ahí está. Yo estaba en el banco y ocupé el banco. Ocupé el banco, el Banco del Plata, y yo me casé en primeras nupcias, después me divorcié, y era recién casado en esa época. Y el gerente general, Eduardo Roca Couture, tuvo que darle... Que después estuvo vinculado al fútbol. Exactamente, tuvo que darle los nombres de los integrantes de la representativa del banco a los militares. Y me acuerdo que estábamos en una reunión cuando él llamó y obvió el nombre de dos. De uno que era escribano y el mío, porque era recién casado. Así que me salvé en ese momento de ir al cuartel detenido. Ujú. ¿El Partido Comunista pensaba que era un golpe de izquierda? Al principio no. Digo, estaba en la época de los peruanistas, ¿no? Claro. Y además hay algunas cosas que creo que debemos de ir pensando. Los tupamaros no pelearon contra la dictadura. La dictadura viene después que los tupamaros son derrotados. Ujú. Eso es absolutamente claro, ¿no? ¿Y por qué los Tupamaros, el MPP, Mujica, Huidobro en su momento, tiran ese relato que es falso para la historia reciente de nuestro país? Yo no sé si lo tiran. Lo compramos todos. Ujú. Porque yo en definitiva aplaudí todos los éxitos que en aquel momento los tupamaros tenían, hasta que me empecé a enterar de otras cosas que no sabía. Porque así es la vida, Ujú. así es la historia. Los Uno americanos festejaban, abraza, claro. los americanos festejaban o estaban de acuerdo con la guerra de Vietnam hasta que se dieron cuenta lo que hicieron en Vietnam. No puedo creer que todos los alemanes supieran lo que hicieron los alemanes en los campos de concentración. No lo puedo creer. La historia va cambiando, la cultura cambia. Bueno, lo que está pasando hoy en Cuba. Exactamente, lo que Los está pasando cubanos en se Cuba. están dando cuenta, ahora están despertando a la libertad. Yo estuve en Cuba hace 3 años porque tenía la necesidad de comprobar en situ lo que sospechaba. Y le dije a mi mujer, vamos a Cuba, porque quiero ver, porque yo siempre defendí al Che, siempre lo admiré, fue un ídolo. ¿A Fidel también? Y a Fidel, sí. Cuando lo juzgan a Fidel y él dice, no importa juzgar, La historia me absolverá. Un libro que yo lo releí. Y bueno, y entonces estuvimos en Cuba hace 2 o 3 años atrás. Mira, justo cuando asume este presidente, no tengo claro si fueron 3 años, 4, pero por allí. Y bueno, y ahí descubrí algo que realmente, o comprobé, algo que presumía. Ujú. Porque
Porque hicimos una recorrida por la Bala no turística. Entonces fuimos a los famosos bodegones, que es donde hay de pronto en determinadas esquinas y donde la gente puede ir a comprar arroz, azúcar, huevos y por supuesto que ahí hay una gran corrupción porque tú tenés racionada la alimentación y entonces los que trabajan allí somos seres humanos. Uh-huh. Y entonces yo qué sé, me gusta tu hermana y a vos te voy a dar más huevos o más fideos que al otro, claro. que no los puedo ver. Sí. Está claro. Y fui a ver los conventillos cubanos, por decirlo de alguna manera. Y hablé con la gente y pregunté. Y bueno, y hubo quien me dijo, hay un representante del partido por cuadra que controla lo que se piensa y lo que se habla. Por supuesto que eso no me impidió ir a Santa Clara y subirme al tren que el Che descarriló y visitar el mausoleo del Che Guevara y tuve por lo tanto pensamientos encontrados muy fuertes, esos pensamientos que tenés en la juventud, que desarrollás, adoración por la justicia, por la libertad, que sos por la revolución, que sos extremadamente solidario, y después te das cuenta que el comunismo de pronto mató más gente que Hitler. Uh-huh. En los Gulag, en Rusia, y entonces... Bueno, mismo en Cuba también. Claro, y entonces te encontrás con esta suerte de decir, pucha, estuve tan ciego, no entendí tantas cosas, y recién con 73 años tengo que empezar a estudiar la historia de nuevo. Es muy difícil esto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, creo que la vida se trata de esto, ¿no? De tener la capacidad de seguir aprendiendo. De seguir aprendiendo y no pensar que uno tiene la última palabra. ¿Y por qué entonces, siendo frente amplista en su momento y teniendo un pensamiento frente amplista, por qué cree que al Frente Amplio le cuesta tanto denunciar las dictaduras de izquierda? Cuba, Venezuela, Nicaragua. Lo mismo que a un hincha fanático de Nacional o de Peñarol, que siempre que el fútbol es un deporte. Uh-huh. Yo creo que a los frente amplistas no le cuesta aceptar que esos países son dictaduras. Lo que pasa es que estamos ante una situación de una puja por el poder. Y cuando tú pujas por el poder, obviamente necesitas determinados instrumentos que te permitan acceder a ese poder. Y el poder político es algo que uno tiene que tratar de lucharlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y siempre el que es fanático es más militante. Uh-huh. El fanático es más militante. Y eso pasa en todos los órdenes de la vida. A ver, Peti, ¿qué pasa en Israel? Uh-huh. Yo creo que cuando termine el problema con Palestina, esto es un atrevimiento que te voy a decir, Peti, perdóname, pero total, me voy dentro de unos minutos. Uh-huh. Yo creo que Israel tiene una gran suerte, que es tener estas diferencias con los palestinos, que bueno, los judíos son palestinos también, ¿no? Uh-huh. Porque después se van a pelear entre ellos. Cuando vos tenés un enemigo, que puede ser un enemigo... Bueno, pero el enemigo no es Palestina, el enemigo es Hamás, que es exactamente quien Hamás, gobierna... Hamás, perdóname, me equivoqué en la expresión, el enemigo es Hamás. Porque lo que pasa en Cuba, pasa en Palestina. Exactamente. Están siendo dominados por el terror. Exactamente. Por una organización terrorista que pone de rehenes a los ciudadanos, claro, y que no les importa que maten niños, que maten madres, claro, que son los escudos, son los escudos. Exacto, nos importa a nosotros que somos seres humanos que más o menos somos pensantes y libre pensadores. Exactamente. Quienes son gobernados por el terrorismo son rehenes de situaciones terroríficas y
para el dictador, llámese Fidel, llámese Hamás o llámese Maduro, no le importa al pueblo. Sin duda. Le importa su poder. Claro, porque es la lucha por el poder. Claro. Es la lucha por el poder. Y eso es lo que crean las grietas, las famosas grietas. ¿Por qué? Y bueno, porque una mentira dicha 100 veces se convierte en verdad, dijo Goebbels. El responsable de la propaganda nazi. Exactamente. Entonces, si vos lo sentís eso permanentemente y todos los días, llega un momento que te lo crees. Ahí volvemos al relato de Mujica diciendo que peleó contra la dictadura, cosa que es absolutamente falso. Sí, es así. Porque Amodio entonces tiene razón, Amodio Pérez, que hay un relato que vendió Mujica de Huidobro y él tiene otra forma de ver la historia. Hoy está, otra versión. Y nadie le cree porque el MPP hoy es tan fuerte en el Frente Amplio que tapan el relato de Amodio. Entonces tiene razón. Bueno, pero esto ocurre en todos los partidos políticos. Uh-huh. Porque yo no creo que toda la gente de Cabildo Abierto tenga el mismo pensamiento del que nos hace creer a nosotros que tiene la gente de Cabildo Abierto. No sé si soy claro. No creo que toda la gente de Cabildo Abierto sea de derecha extrema, sean fascistas, sean golpistas. No lo puedo creer. De hecho, el líder de Cabildo Abierto fue nombrado por el Frente comandante jefe del ejército. Por Tabaré Vázquez. Uh-huh. ¿Está claro? Entonces, esto lo encontramos en todos los partidos políticos. En todos los partidos políticos tenemos una trinchera muy grande que lucha por el poder, y esa trinchera tiene una a la derecha y una a la izquierda. Y se enfrentan entre ellos para ver, cuando se logra acceder al poder, quién es el que lo obtiene. No sé si soy claro con lo que estoy tratando de decirte. Obvio. Y pienso entonces que lo más importante que tiene un partido político no es darle bienestar a los ciudadanos, sino tratar de mantener el poder. Eso no es una de las virtudes del partido político. No. Esos son uno de los objetivos que tiene el partido. Objetivos, te entendí mal. Es Disculpame. uno de los objetivos y uno de los grandes defectos de la democracia. Sin duda. Que democracia que no se va, que se convierte en dictadura, porque quien quiere permanecer en el poder tienen pensamientos más dictatoriales que democráticos. Porque la democracia, como siempre se ha dicho, es el mejor, menos malo. El menos malo. Claro. Y si tú te pones a analizar con un poquito más de profundidad, te das cuenta que la democracia en sí mismo tiene un grave error. Y es que todos los políticos necesitan tener dinero para poder ser conocidos, y cuando salen a buscar ese dinero, empiezan a tener compromisos con los contribuyentes. Uh-huh. Y a mí no me queda muy claro si después que ejercen el poder, o que tienen el poder, se mantienen fieles a los principios y no le dan alguna ventajita a aquel que contribuyó para que él pudiera acceder al poder. No sé si soy claro. Sí, claro. Entonces digo, bueno, habrá que profundizar. No soy politólogo. Uno puede hablar por uno mismo y la honestidad y la integridad de uno mismo. Exactamente. No por los demás. Exactamente. Ahora, pero tú tenés una vida siendo empresario. Uh-huh. Has creado Credisol. Sí. En su momento una financiera espectacular que tuvo. Fue la primera financiera que tuvo sindicato. Uh-huh. Y yo en ese momento estaba abrazado a la bandera del Frente, porque se estaba luchando contra la dictadura, y bueno, salí a recibir a Wilson a la avenida Graciada. En aquel momento creo que no se llamaba Libertador, no recuerdo. Uh-huh. Pero sentí que los ideales del Frente eran los que más se llevaban con mi pensamiento. Y esa financiera, esa empresa que era una empresa de crédito, la formamos con 2 amigos más
cada uno puso $1.500, y allí empezamos. ¿Cómo lo hicimos? Te lo voy a responder porque veo tus ojos de asombro. Sí. Logramos convencer a los comerciantes que les íbamos a pagar después que los clientes nos pagaran a nosotros. El tema era muy simple. Uh-huh. Y ¿Por qué Valle llegó a decir que era una financiera que bancada por los Tupamaros? Porque nosotros, que no teníamos dinero, teníamos que hacernos conocer. Y la forma de hacernos conocer fue de manera creativa tratar de encontrar a través de qué medios podíamos popularizarnos. Y entonces empezamos a apoyar a las murgas. Y las murgas en ese momento, uh-huh, que fue el renacer del carnaval, y siempre estuvieron en contra de los gobiernos, uh-huh, en aquellos años estaban en contra del gobierno militar. Y entonces en cada tablado había un cartel que era un cartel rojo. Sí. Y bueno, él pensaba que éramos comunistas porque había un cartel rojo, pero no se dio cuenta que tenía un sol amarillo. ¿Que era la bandera del Partido Colorado? Era la bandera del Partido Colorado, pero nosotros no lo hicimos por el Partido Colorado tampoco. Lo hicimos porque en aquel momento todas las empresas similares a las nuestras, todas tenían colores blancos y celestes. Y entonces la forma de diferenciarnos fue ir al rojo, rojo sangre. Claro, exactamente. Ahora, Credisol fue una empresa financiera creada por vos y por dos amigos. Decías que fue la primera que tuvo un sindicato. Sí. El PIT-CNT me imagino que quería hablar con vos, ¿no? Al ser un hombre de izquierda. El PIT-CNT surge en esa época. Uh-huh. El 1 de mayo, el primer 1 de mayo que hubo en el Palacio, yo me acuerdo que fui. Me acuerdo que de uno de los disertantes era Richard Reed. Pero recuerdo que Fuesi en aquel momento nos llamó porque la plataforma de Fuesi pedía para los funcionarios de las empresas de crédito, la plataforma, los funcionarios de Credisol tenían más ventajas, más beneficios de lo que Fuesi reclamaba. Uh-huh. Teníamos una diferencia muy grande desde el punto de vista salarial y desde el punto de vista de los beneficios para los empleados de Credisol, que es lo que tenían el resto de las empresas competidoras. Por ejemplo, le pagábamos la mitad de la alimentación a todos los funcionarios. Hoy sería imposible una cosa así. Lógico, sería imposible. Uh-huh. Cuando Sanguinetti asume la presidencia, si yo mal no recuerdo, a las empresas que habían mantenido el poder adquisitivo en los salarios, les planteó que tuvieran un aumento, creo que era de un 20%, y a los otros un 70%. Y nosotros le dimos el 70% a todos. Y terminó vendiéndose Se terminó vendiendo, sí, eso fue un drama muy grande que tuve a título personal. Porque es vender algo que uno creó, ¿no? Y era un hijo nuestro. Uh-huh. Tanto es así que algunos funcionarios se enojaron con nosotros porque le hayamos vendido. Uh-huh. Hoy... Es vender el rico patrimonio. Sí, exactamente. Uh-huh. Y hoy tenemos grupo de WhatsApp, hay una página y nos encontramos, hay gente por todo el mundo. ¿Con los empleados de Credisol? Claro, porque los empleados de Credisol entraron siendo chiquilines, uh-huh, conocimos a las novias y a los novios, después fuimos a los casamientos, conocimos a los nietos, hoy están jubilados, la mayoría. Cuando llegamos a tener 600 personas trabajando al mismo tiempo en la empresa. Y en 20 años pasaron aproximadamente unas 5.000 personas. En aquel momento era un primer trabajo para los jóvenes muy requerido. La verdad que siento mucho orgullo por eso. Y lo que ocurrió fue que ahí empezó la cultura nacional, Peti. Porque si... Voy a ser bien claro. Sí. ¿Cuándo empezó la cultura nacional? Y la cultura nacional empieza con estas cosas que te estoy contando ahora, que la aplicamos en el Club Nacional de Fútbol. Uh-huh. Pero el sentimiento... ¿Qué tiene que ver con los valores? ¿Qué tiene que ver con los valores, con el respeto? Uh-huh. Yo era empleado y cuando fui patrón
quise que mis empleados se sintieran que realmente estaban en una empresa que los respetaba. En Credisol no había reloj para controlar la hora de ingreso ni la hora de egreso de salida. Cada uno en una tarjeta ponía y escribía la hora que entraba y la hora que salía. Y nosotros no lo revisábamos eso, porque nadie se animaba a poner una hora mal. Porque era otro Uruguay. Bueno, no lo sé si era otro Uruguay. Bueno, sí, probablemente sí, porque después hubo un cambio de valores muy grande. Esto es verdad. Hubo un cambio de valores en que se empezó a festejar la ordinariez, por decirlo de alguna manera. En aquella época no. Me hago cargo y se me viene la imagen de Mujica. La tenés con Mujica vos, Peti. Mujica es el representante de una nueva forma de pensar. Yo tuve muchas y de comunicar también. Y de comunicar. Sí, yo tuve muchas discrepancias con Mujica, siendo presidente de Nacional, tuve un problema serio con él. Pero que no sé si él es el culpable, ¿no? No, pero cuando pero es verdad, lo que tú decís es verdad. Las señales de arriba son las que después replican abajo. Entonces, cuando nosotros tenemos alguien que se expresa de una manera grosera, alguien que pero él tenía muy buen discurso, porque en el exterior es aclamado. Entonces... Él tenía un doble discurso. Un discurso para el exterior y un discurso que no era un discurso. Él tenía en el interior, para el interior, una forma de actuar distinta. Yo creo que Mujica, el gobierno de Mujica, que me perdonen los que de pronto me habían aplaudido hace un rato por las redes, fue un gobierno muy malo. Fue un gobierno muy malo que tuvo el Uruguay. Y lo sufrimos. Y nos costó darnos cuenta. Porque estábamos borrachos. Borrachos de otro pensamiento. Yo soy de una generación que aprendí que los políticos metían a sus familiares en los cargos públicos. Soy de una generación que... El país de la tarjetita. El país del amigo. Del amigo. El país del amigo. Te doy la tarjetita, llamame que te consigo un trabajo. Por eso te dije que soy disidente del frente. Y que se lo escuché a Gromponi y me encantó esa expresión. Hablando de Mujica... También soy disidente del fútbol, porque también ocurre algo parecido. Pero volvamos al tema Mujica. Pero seguimos siendo bolsos. No, eso sin duda. Estoy hablando del fútbol, no te hablé de Nacional. Te hablé del fútbol globalmente. Sí. No, quería hablar de lo que te costó vivir siendo presidente de Nacional, con la inseguridad que se vivía. Sí, fue muy grande. Por eso es que a ver, voy a tratar de hacerte la historia lo más apretada posible. Yo nunca pensé que iba a ser presidente del Club Nacional de Fútbol. No estaba dentro de mis planes. Don Dante Yocco me vino a buscar cuando el centenario para que integrara su directiva, y yo no podía. Yo tenía una empresa que además tenía que luchar contra competidores muy fuertes, y nosotros no solamente teníamos que cuidar la empresa, sino que teníamos que cuidar la fuente laboral de todas las personas que trabajaban en Credisol. Claro. Tengo grandes amigos y los quiero mucho y nos seguimos queriendo. Y me encuentran por la calle, me saludan, me abrazan. También oraron por mí en este momento que me tocó pasar. Pero cuando yo voy a Nacional a dar una mano, porque el club era un desorden brutal, pero un desorden al punto de que el club hoy día pasara a concordato. Estaba fundido. Estaba fundido. Y entonces allí logré, lo primero de todo es credibilidad. Hablar con los jugadores, hablar con los acreedores, dar la cara, decir, mirá, no tengo un peso, pero te voy a pagar. Y la única forma que tengo que pagarte es si me das plazo. Y este es el plazo en el que te voy a pagar. En tal fecha vení que cobrás. Y logramos. Ahí tuve una gran ayuda del contador Mario Rux, que era el gerente comercial y financiero del club,
Ujú. Y realmente hicimos un plan para poder cumplir con eso. Pero no alcanzaba con eso, necesitábamos que la gente, la masa, se acercara al club. Entonces teníamos que crear una mística. En aquellos años, así como hablamos de la dictadura, en aquellos años nadie podía salir con una camiseta de Nacional por la calle. ¿Nacional o Peñarol o Nacional? No, Nacional no podía salir con una camiseta de Nacional a la calle. ¿Por qué? Y porque era la época en que Peñarol había copado todo. Peñarol había copado las calles de la ciudad en aquel momento. Y entonces nosotros teníamos que cambiar la mística, teníamos que crear una mística en el club. Y entonces lo que tuvimos que hacer fue decirle a los hinchas: vengan, ayúdennos a que el club siga existiendo. ¿Cuántos socios tenía Nacional cuando llegaste al club como presidente? Creo que 14.000 socios, 12.000 o 14.000. ¿Y cuando te socios. fuiste, cuántos socios tenía? 50.000 socios. Sí, fue un disparate, porque lo que ocurrió fue que hicimos lo que tú dijiste recién, que es importante que los comunicadores hagan, a crear valor. Y fue lo que te dije que pasó en Credisol y que he tratado de seguir propugnando. Después que me fui de Nacional puse la Ciudad de los Chicos. Uh-huh. Y ese es otro evento divino que me dejó a mí, viste, poder tener un negocio en que los niños se rían es algo fantástico. Totalmente. Pero no me quiero ir del cuento de Nacional. Pero ya aprovecho, abro un paréntesis. Sí. ¿Y fuiste presidente de Pluna? Fui presidente de Pluna en un momento que Pluna ya se tenía que haber cerrado. Uh-huh. En aquella época. Pero fue, creo que, uno de los pocos ejercicios en que Pluna dio superávit. Pero no por una buena gestión. Pluna tenía unas acciones en una compañía en el exterior que se fueron a las nubes, la pudimos vender y en Pluna también traté de crear lo mismo, ya era una empresa mucho más difícil. Te voy a contar algo muy cortito de Pluna, sí. Muy cortito. Aparte, en la época de Sanguinetti presidente, o claro, sea, Partido Colorado, y te llaman a vos frente a porque habíamos vendido Credisol, uh-huh. Y una de las cosas que habíamos hecho en Credisol fue bajar el precio de venta con el compromiso del Grupo Santander de mantener la estabilidad de un año a todos los funcionarios. Y entonces con ese compromiso vendimos Credisol. Entonces, obviamente, en Pluna había un gran problema sindical y yo fui a tratar de arreglarlo. Pero fíjate estas cosas entre las empresas, algunas empresas del Estado y las empresas privadas. En Credisol teníamos 600 funcionarios. Éramos 3 socios y teníamos una telefonista que era telefonista, secretaria, servía el café, hacía todo. Cuando fuimos a Pluna, en Pluna habían 600 funcionarios. Había 3 directores. Y había 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 secretarias. 9 secretarias. Esa es la diferencia. Que no tenían lo que hacer. Claro, entre una empresa pública y una privada. Exactamente. Uh-huh. No volvamos a la violencia en el fútbol cuando fuiste presidente nacional. Uh-huh. ¿Sentiste miedo por tu vida? Bueno, sí, tuve momentos complicados. Recuerdo que ¿te amenazaron? Me amenazaron, sí, sí. En la época de Fernández Huidobro en una charla que dio, no sé si fue en ADM, en aquel momento Peñarol quería hacer su estadio y no tenía dónde. Uh-huh. Y había un coronel de la Fuerza Aérea con mi mismo apellido, Alarcón, no tenemos nada que ver familiarmente, pero recuerdo que en una pregunta que un empresario le hizo cuando terminó el discurso Fernández Huidobro, que era sobre la defensa y la Gran 7, saltó un dirigente, un empresario que sería man ya perdido, y entonces le preguntó cómo era posible que no se le diera un terreno a Peñarol cerca del aeropuerto, que en ese momento era lo que Peñarol estaba diciendo. Y él dijo, bueno, no sé, pregúntele a Alarcón, que es el que no quiere. Que no eras vos. Que no era yo. Uh-huh.
Sí. Pero bueno, son historias viejas que pasaron. Tuve algunas otras dificultades con la barra, pero tenés que enfrentarlas enseguida. Apenas asumí, la barra tuvo problemas con los jugadores y bueno, yo di la orden de que había que limpiarlos a todos, borrarlos del club. Y dijiste limpiarlos a todos. No. Me asusté un poco. No, había que sacarlos. Claro. Y lo que logramos fue que la barra ayudara. La barra ayudó y es la autogestión. La barra pintó el Parque Central, la barra creó la seguridad propia, la barra creó una murga que no sé cuántos discos de oro alcanzó, se creó el Club de Donantes de Sangre, porque la gente era costumbre entrar gratis, y entonces, bueno, si donás sangre te doy la entrada. Se hicieron muchas cosas y hubo un incidente, me acuerdo, con un famoso partido en que entramos tarde a la cancha. Con Prudente, ¿te acordás? Que estaba repleto el Parque Central. Estaba repleto el Parque Central, porque era en la época en que, bueno, habíamos logrado lo que te dije recién, la mística. El cambio, claro. La mística. Porque cuando tú quieres cambiar algo, no podés cambiarlo de abajo. Vos cuando entras a la ducha, lo primero que haces es lavarte la cabeza. Lo último que te lavas son los pies. Entonces, si vos querés cambiar una institución o querés cambiar un país, tenés que empezar por arriba. Y nosotros lo que hicimos fue empezar a trabajar en lo que le llamamos cultura nacional. Decirle a la gente, el fútbol es un deporte. No puede ser que un padre no pueda ir con el hijo o el abuelo no puede ir con el nieto al estadio, a la cancha. Cuando vos jugabas en el barrio y tenías una pelota, a quien invitabas a jugar al fútbol eran tus amigos, no eran a tus enemigos. Y habían 2 cuadros que jugaban al fútbol en el barrio y eran todos amigos. Vos no agarrás a un grupo de enemigos para jugar al fútbol. Pero eso no lo entienden ni los fanáticos de Nacional ni los fanáticos de Peñarol. Entonces vos tenés que cambiar la cultura del fútbol. ¿Cómo hacía yo para cambiar la cultura del fútbol siendo presidente de Nacional? Era imposible. ¿Por qué? Porque una de mis mayores frustraciones fue haber dejado la presidencia de Nacional sin haberle podido quitar los alambrados al parque. Después me di cuenta que no lo podía hacer, porque no basta con quitar los alambrados del parque, hay que quitar los alambrados de todos los estadios, no solamente los del parque. En aquella época empezamos a hacer reuniones los jueves, cuando jugábamos el sábado o el domingo, con los dirigentes del cuadro a quien íbamos a enfrentar el fin de semana. Y así nos fuimos encontrando con todos los dirigentes de todos los clubes. Al año siguiente nos empezaron ellos a invitar a nosotros en reciprocidad. Entonces al Parque Central vinieron los dirigentes de Liverpool, vinieron los dirigentes de Defensor, vinieron los dirigentes de Danubio, vinieron los dirigentes de Peñarol. Los dirigentes de Peñarol, que no tenían estadio, se vieron asombrados por lo que era un Parque Central que ya no tenía más taludes, porque en mi época hicimos los taludes, las tribunas, en el estadio, y había crecido eso de una manera infernal. Es más, te voy a contar una pequeña chisporroteada. Antes de entrar, prendimos las canillas y se inundó el parque, la cancha, pero bueno, los embarramos todos, pero caminamos. Al año siguiente nos invitaron todos. Peñarol nos invitó al Museo de Peñarol en el Palacio Peñarol. Y fuimos a encontrarnos con los dirigentes de todos los clubes. Pero cometimos un error. Otro error más. ¿Cuál? No nos dimos cuenta que esos asados se hacían solamente con Nacional. Cuando jugaba Danubio y Defensor no había asado. Cuando jugaba Peñarol y Wanderers no había asado. Cuando jugaba Liverpool y River no había asado. ¿Soy claro lo que estoy diciendo? Sí, claro. Entonces, transmitir esta idea, este cambio cultural, es muy difícil. Llevará años. Y va a llevar años, exactamente. Fíjate que tú ves los destrozos que hicieron los ingleses ahora
Frente a Italia. Frente a Italia, ¿ah? Y vos decís, bueno, evidentemente algo está mal. No aprendieron. Algo está mal, porque el fútbol, si vos te pones a pensar que es un deporte de pasión, es el deporte más anodino que hay. En un poco de césped hay 3 palos de cada lado y del único que se trata es de meter la pelota por debajo de los 3 palos. Es nada más que eso. Y no sé por qué nos goleamos. Y no sé, no entiendo por qué todo este despelote que se arma, ¿entendés? Sí. Quizás las damas requieren más cabeza que el fútbol. Pero bueno, así es la vida. Ricardo, habitualmente lo que hacemos es terminar el programa con 2 secciones que se tratan de una palabra y si no paso, pero hoy creo que todo lo que has hecho y todo lo que has dicho ha sido una linda charla que nos has regalado. Y en vez de hacer estas secciones que habitualmente hacemos, me gustaría vos que volviste de la muerte, que sos un sobreviviente, que pasaste un mes en el CTI, 55 días en el Británico por COVID. Quiero que le hables primero a los trabajadores de la salud y después a las familias que han perdido familiares y a aquellos que están en sus casas encerrados teniendo COVID. Voy a empezar con una pequeña historia. Yo te dije que recibí cientos de correos y de mensajes por Facebook, por Instagram, SMS, y te voy a contar uno de ellos solamente. Tengo varios similares, ¿no? Pero uno es de una señora que estaba muy contenta porque yo había podido salir de esta crisis. Estaba muy feliz, y estaba muy feliz por verme bien, por ver cómo por la televisión podía hablar y que podía caminar y podía razonar, y fundamentalmente estaba muy feliz porque yo había dicho que lo había logrado, además del amor de mi familia, de mi mujer, de mis hijos, de mis nietos, de mis amigos, el cuidado que había recibido de todo el personal de la salud, de cómo me habían abrazado, cómo me habían cuidado, cómo me habían mimado. Y ella me dijo que estaba muy feliz por eso, fundamentalmente, porque su esposo estaba a 2 camas de distancia de la mía y había muerto, solo. Pero se dio cuenta que no había muerto solo, porque con seguridad que a su esposo que a su esposo con seguridad que lo habían mimado como me habían mimado a mí. Yo había tenido la suerte de salir, y él había tenido en alguna manera la gratitud de no morir solo. Por eso que yo tengo profundo respeto por toda la gente, no por eso, sino tengo profundo respeto por los que fallecieron primero que nada, que hoy no están acá, no están respirando, no pueden pestañear. ¿Sabes qué feliz estoy, Peti, de que me duela la vacuna que me di el lunes? Porque me di cuenta que como me duele la vacuna estoy vivo. Cada vez que toso y pregunto, ¿estaré resfriado? Me doy cuenta que estoy vivo. Y eso es algo que es fantástico. Después mi profundo respeto por los familiares de todos aquellos que no tuvieron la suerte de salir adelante. Estando yo internado, recuerdo que vino una de mis hijas y muy apesadumbrada, y hablaba con mi mujer porque estaba en la sala de espera. Yo estaba grave todavía,
pero estaba en la sala de espera y estaba viendo cómo lloraban los familiares de otro internado que había fallecido. Y yo estaba en la misma situación. Y finalmente lo único que se me ocurre decirte, si querés un cierre, es algo que también una vez lo pensé, no sé si lo dije en alguna oportunidad, es que he buscado en el idioma español alguna palabra más importante y no encontré que gracias. Tendría que haber una palabra, no sé, que fuera que vos pudieras abrir los brazos y agradecerle a todos, porque el personal de la salud, los médicos, la tisanería, la gente que trabaja en la tisanería, la gente que viene a lavar los baños, claro, la enfermera, que limpia la ambulancia, que limpia la ambulancia, toda esa gente está corriendo riesgos todos los días, sale de la casa, y esas familias que tienen ellos no saben si esa persona no va a contraer esta enfermedad. Y ellos a su vez no saben si van a contagiar a algún familiar. Y mi señora y yo nos pasamos diciéndole a nuestros hijos y a nuestros nietos, cuídense, por favor. Veíamos que las balas pasaban por alrededor nuestro y festejábamos de que no teníamos ningún familiar herido. Y lo que son las cosas de la vida, los heridos fuimos nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, si habrá que tener cuidado, si habrá que cuidarse. Y es tan simple por lo que dicen que cuidarse. ¿Cuánto te cuesta lavarte las manos? ¿Cuánto te cuesta ponerte un tapabocas? Y darte una vacuna. Es tan simple estas cosas de prevención que creo que es obligación de todos los que hemos pasado por una situación tan dura, transmitirle esto a la gente, transmitirle esta necesidad de prevenir. Insisto otra vez con ese cuento que no sé si te lo dije en un corte o no, la mamá que escucha que su hijo le pregunta qué es esa cicatriz que tiene en el brazo, y la mamá le dice, la mamá o la abuela, no recuerdo ahora, es de la viruela. Gracias a que yo tengo esta cicatriz, tú no la vas a tener nunca, porque la viruela desapareció de la faz de la tierra. Bueno, ojalá que podamos superar, que el mundo pueda superar este enemigo terrible que tiene la humanidad toda, y seamos absolutamente respetuosos de las tropas que tenemos en las trincheras para pelear contra este enemigo. Las tropas que tenemos en las trincheras es el personal de salud, y a él le debemos la mayor gratitud. Gracias, Ricardo Alarcón. Gracias. Nos vamos. Gracias a todos. Gracias a la mejor audiencia del mundo. Gracias, Ricardo. Gracias por acompañarnos. Che, dejémonos de joder que 9:30 empieza el partido. Sí, vamos corriendo. Gracias, chao, hasta mañana. Y bien prendo la radio.